Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Eva Duarte de Perón, conocida como Evita Perón, cumplió 100 años desde su natalicio el 7 de mayo de 1919. Su muerte fue el 26 de julio de 1952 con tan solo 33 años de vida. La esposa de Juan Domingo Perón fue la primera dama de los argentinos a finales de la década de 1940, luego de una intensa campaña por todo el territorio gaucho y el apoyo de los sectores más populares y trabajadores. Evita trabajó incansablemente por el bienestar de los más desfavorecidos, de los descamisados, como se les conocía en aquella época. Pero una de sus luchas más grandes fue por las mujeres. Así logró que para las elecciones de 1951 las mujeres votaran por primera vez en la historia de su país. Tras un cáncer de útero, la salud de Evita se debilitó durante la campaña política para la reelección de su marido. Sabiendo que la muerte le seguía los pasos, en un acto conmemorativo el 17 de octubre de 1951, con una plaza de Mayo abarrotada, pronunció un discurso que para muchos tuvo sabor a despedida. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Para profundizar en esta historia, previamente desde Buenos Aires, Argentina, conversamos con el historiador y también investigador del Museo Eva Perón, Santiago Regolo, y él nos habló sobre los orígenes de Eva Perón, de cuando nació en una clase popular y se abrió campo para ser la primera dama de los argentinos. Bueno, como bien decían, ella nace en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Además de pasar dificultades económicas tras la muerte del padre, ella obviamente tiene contacto directo con esas clases populares, a quien después va a conocer más íntimamente cuando ya está en Buenos Aires para comenzar su carrera de actriz. Porque más allá de vincularse con el ambiente artístico, también se vincula con el sector gremial. Desde el año 39 va a estar agremiada, va a ser una de las fundadoras de un grupo gremial de trabajadores de radio, y así es también como va a entrar en contacto con Perón, a quien conoce debido a unas jornadas de solidaridad con los damnificados de un terremoto que ocurre en la provincia de San Juan, aquí en Buenos Aires, en Argentina, en 1944. Y esa convocatoria de Perón a actrices y también a gente participante de los gremios vinculados a la gente del espectáculo es como los junta a ellos dos, y obviamente eso va a empezar a abrir el camino de Eva hacia la primera dama, digamos, acompañando a Perón no solamente en toda la campaña presidencial, sino ya después, siendo Perón electo presidente, estando codo a codo con él, acompañando todo ese proyecto y ese proceso político. Santiago Regolo también nos habló sobre esos hechos políticos, los hitos que realizó Eva Perón, porque, como él dice, ella no solo fue la primera dama de los argentinos, fue una líder política que trascendió en la historia de ese país suramericano. Bueno, nosotros no solamente entendemos a Eva como primera dama, sino como una líder política que no tuvo precedentes en la historia argentina. Entre los logros más destacados está no solamente el empoderamiento del sector sindical, la politización de las mujeres, el logro del voto femenino, la construcción de un partido político exclusivamente de mujeres y la posibilidad de que esas mujeres no solamente voten, sino también que sean electas por primera vez en la historia nacional, además de un sinfín de instituciones vinculadas a la asistencia social, como son hospitales, policlínicos, escuelas, turismo social, escuelas de enfermeras, barrios enteros que hasta el día de hoy siguen en pie en la Argentina y han transformado la estructura social, política y económica de nuestro país para siempre. A finales de la década de 1940 y a principios de 1950, Eva Perón sufrió una grave enfermedad, cáncer de útero. Santiago Regolo nos cuenta cómo estaba la Argentina y cómo vivió la enfermedad y la muerte de Eva Perón en esta época. Cuando se define la enfermedad de Evita, ella estaba casi en el cénit de su poder político. Acababa de renunciar a la candidatura a la vicepresidencia, claramente era una líder popular con muchísima adhesión. Es inmediatamente después que se produce la reelección de Perón y ahí es también donde avanza su enfermedad. De hecho, ella vota desde su cama del hospital después de haber sido intervenida y después de continuar con su proceso
y tratamiento por el cáncer que la aquejaba. Obviamente la enfermedad de Eva avanza rápidamente y en tan solo algunos meses, ya para julio del año 52, la reelección de Perón es en noviembre del 51, ella muere de cáncer teniendo solamente 33 años y por supuesto fue una muerte que dejó un gran vacío, no solamente en el gobierno de Perón, sino también en el pueblo argentino, que la ha despedido durante 16 días en lo que fue el funeral más importante de la historia de nuestro país. Agradecemos a Santiago Regolo desde el Museo Eva Perón en Buenos Aires, Argentina. Y a ustedes los dejo con las imágenes de Eva Perón del documental Los Jirones de su vida, realizado por el historiador Felipe Piña. Muchas gracias y sigan con nosotros en France 24 y en france24.com.